Dios les bendiga. Un abrazo a cada amigo, hermano que escucha estos audios. Mi deseo es que estos audios lo escuche cualquier tipo de persona, sea inclusive un ateo, sea un político, sea un adventista, un evangélico, un católico. Mi deseo es que estos audios lo escuche la mayoría de gente, no porque su servidor lo esté grabando a través de su teléfono en video, sino por la necesidad de escuchar la verdad. Es lo único que me guía a hacer estas enseñanzas de la palabra de Dios, sabiendo que por la verdad somos salvos, por la verdad somos bendecidos, por la verdad somos libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. La verdad nos libera aún del pecado, nos libera aún de las ciencias ocultas y mentirosas del satanismo. La verdad nos abre los ojos a un mundo espiritual que es tan real, quizás más real que el que usted y yo miramos, ya que el mundo visible está corrompido hoy día y hay muchas máscaras, muchas hipocresías. Mi deseo es edificarle y bendecirle y que sea Dios glorificado en todo lo que enseñe y que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, que no nos conformemos con un Dios te ama, sino profundizar un poquito más en la palabra de Dios. A veces siento algo dentro de mí al ver muchas enseñanzas de la Biblia muy pobres, con todo respeto lo digo, muy pobres, habiendo tanto que enseñar de la palabra del Señor y de instruir a las personas que aman y quieren aprender de Dios. Desgraciadamente, si a un niño se le enseña a robar, pues aprende a robar. Si lo enseñan a matar, aprende a matar. Y así en lo espiritual, mucha gente ha sido enseñada con una palabra leudada, adulterada. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y mucha gente religiosa se deja guiar por tradiciones y dogmas. Y mucha gente idolatra a sus líderes religiosos. Esos tiempos malos y feos en el sentido de lo malo, feo en el sentido de lo malo, son los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Así que mi deseo es que estas grabaciones sean una luz en la oscuridad para que conozcan la verdad de Jesucristo y de la palabra de Dios. Seguimos enseñando acerca de Apocalipsis 17 y 18, donde ponen a Jerusalén, a Israel como la gran ramera y cómo Dios la va a juzgar al final del gobierno del anticristo. Les decía en la enseñanza anterior que Apocalipsis 14 habla de un ángel que predica, el versículo 6 de Apocalipsis 14. Pero también en el versículo 8 dice que le sigue otro ángel. O sea, ese ángel que predica es un mensaje de gracia y de amor para el mundo corrompido después de que la iglesia seamos llevados al cielo. No hay cristianos, bueno, predicarán otros, pero no la iglesia, que somos millones en el planeta Tierra, de personas nacidas de nuevo, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo y que practicamos la palabra de Dios. Esos somos los verdaderos cristianos, no determinados grupos religiosos. En los grupos religiosos solo hay parte del cristianismo, pero ningún grupo religioso, llámese evangélico, que es a los que yo pertenezco, o católico, o de cualquier índole, mormón, atalaya, ningún grupo tiene el monopolio de la verdad. Solo la Biblia, solo Cristo tiene la verdad absoluta, solo Dios. Y si seguimos a Cristo, a Dios, pues seguiremos la verdad absoluta y estaremos en luz.
pero el ángel predicará y dice que otro ángel le sigue diciendo, ha caído la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad según Apocalipsis y según el libro de Ezequiel y de Jeremías? Sino Jerusalén. ¿No es Jerusalén la ciudad que menciona la Biblia muchas veces? Los islámicos se jactan de ser descendientes de Abraham y que ellos conocen y tienen la verdad al seguir el Corán. Ese libro que de bendito no tiene mucho, porque quieren imponer su religión matando y creencias tan feas que si mueren con una bomba y matan ellos llaman infieles a usted y a mí que creemos en el Dios Todopoderoso. En su idolatría religiosa del Islam se matan y matan a inocentes porque según ellos son enemigos de Dios. Hemos visto por televisión y por las redes sociales cómo entraron a Israel y mataron a gente que estaba ahí, gente inocente, gente campesina, gente que estaba allí en sus cosas y las mataron porque ellos son radicales en sus creencias y el que no es musulmán que muera. Como quien dice, si yo fuera cristiano, el que no es cristiano que muera. Que de hecho mucha gente tiene un mal concepto del cristianismo porque en la Edad Media y en el tiempo de la Inquisición, aun cuando Mahoma existió, la Iglesia Católica bendecía las armas y mandaba matar en nombre de Dios. Y entonces eso es lo que la gente tiene en la mente como cristianos y por eso miran al cristianismo con recelo y con un pensamiento malo. Porque como la Iglesia Católica a través de la historia mandó a matar a millones de gente, lo dicen los libros, lo dice la historia, lo enseñan las redes sociales, ¿verdad? Y la historia es verdadera cuando se comprueba con hechos. Bueno, ha caído la gran Babilonia, dice el versículo 8 de Apocalipsis 14. Ha caído, Jerusalén cae en manos del anticristo en una forma arbitraria. Dice Zacarías 14:2 que las mujeres son violadas. Dice Apocalipsis 12 que un remanente huye a un lugar con las dos águilas, con las alas del águila. Muchos dicen que esas alas del águila es con el ejército de Estados Unidos. Yo creo que esas dos alas de la gran águila es Dios Todopoderoso que los lleva y el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, no puede matar a ese remanente que de cierto es judío, no es la iglesia como muchos creen. Es un remanente judío netamente. El contexto de Apocalipsis 12 lo enseña que es un remanente judío. Algunos dicen que es a Petra donde huirá. Pienso que probablemente sí, es a Petra. Donde la entrada mide 1 metro, 1,5 metros lo mucho, una ciudad rocosa. Bueno, seguimos aquí. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 14 que otro ángel dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha, bueno, que Dios lo castigará, enseña la Biblia, que recibirá plagas de castigo y que tendrá su parte en el lago de fuego y azufre. Entonces aquí vemos 3 ángeles y ahí dice que teman a Dios y le den la gloria. O sea, crean a Jesús, crean al Padre, al Espíritu Santo. Denle la gloria al único y sabio Dios, inmortal e invisible, que enseña el Nuevo Testamento. Un Dios único, Jehová tu Dios uno es, que el Nuevo Testamento lo revela como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Jesús es menos que Dios porque la Biblia dice que estará sujeto hasta el final de los tiempos
hasta que Jesús ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Bueno, no necesariamente por estar sujeto al Padre es que es menos que el Padre. Muchos patrones tienen a un empleado por jefe y el empleado tiene más conocimiento y más sabiduría a veces que el mismo jefe. Pero hay gente que es jefe por monopolio o por argolla o porque nació muy adinerado. Y como nació en cuna de oro le dan un puesto de eminencia. A veces hasta en forma arbitraria, como los gobernantes del mundo que tienen dictadura. ¿Por qué no abren las puertas a votaciones sin manipular las votaciones? ¿Por cobardes? Porque saben que a la fuerza tienen el dinero de las pobres gentes que tienen subyugada. Y esto lo digo con mucho respeto, pero como creyente en Dios, lo negro es negro. Hay políticos buenos y muy buenos, gracias a Dios, pero hay políticos malos y bien malos, que venden hasta la mamá por el dinero que tienen en su puesto de rey, de gobernante, y abusan de las leyes, las estiran y las encogen, porque ellos dicen, aquí mando yo. ¿Por qué dictaduras? ¿Por qué no hay democracia? El gobierno más lindo es el teocrático, pero desgraciadamente los hombres desechamos a Dios vez tras vez. Bueno, sigamos aquí en Apocalipsis 17, enseñando que la gran ramera o la gran Babilonia es Jerusalén, es Israel. Seguimos aquí, Apocalipsis 17. Bueno, el versículo 2 al final dice que las naciones se han embriagado con esa gran ramera. ¿Qué significa embriagado? Cuando alguien está ebrio, no está en su sano juicio. A veces hasta se vomita y se defeca y se orina, porque está muy borracho, muy ebrio. Bueno, cuando la Biblia dice que las naciones, los países del mundo se han embriagado con la gran ramera, quiere decir que se han unido al anticristo, como habla Apocalipsis 13, y adoran al anticristo y a su imagen y le aplauden. Desgraciadamente la gente se deja guiar por sus influencias de dinero, de fama y de poderes satánicos y no por la realidad de las cosas. No porque una imagen haga milagros es que es Dios. No porque un predicador haga milagros es que es un buen predicador. No porque muchos caigan al suelo en las reuniones es porque es muy carga o muy lleno de Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Como dijo alguien, si caen, Dios sabrá por qué caen. Y si no caen, Dios sabrá por qué no caen. Lo importante no es que una gente caiga al suelo. Lo importante es que la gente sean llenas del Espíritu Santo y llenas del conocimiento de la verdad. Lo importante es que las gentes sean edificadas. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué vale una reunión cristiana donde todos caen al suelo, pero la palabra de Dios es muy pobre, muy paupérrima? Y la Biblia enseña en Efesios 4, 11 y 12 que los ministerios son puestos para edificar. Por favor, subrayen con rojo esa palabra y grábensela en su corazón. Usted, predicador que me escucha, hombre o mujer, siervo o sierva de Dios, mis respetos a usted. Y muchas gracias por tener la humildad de escuchar a este humilde maestro en la palabra de Dios. Digo humilde porque no tengo ni licenciatura, menos doctorado en la palabra de Dios. Pero sí me paro firme en la palabra de Dios y sé que soy un ministro de Dios, como quizás usted ha sido llamado. Así que edifiquemos al pueblo de Dios. Y usted que se llama cristiano, también edifique. No se preocupe tanto que si caen o no caen, que si hablan en lenguas o no hablan en lenguas. Bueno,
soy de los que hablo en lenguas y deseara que todos los cristianos hablen en lenguas, pero no todos creen que el bautismo del Espíritu Santo es con evidencia de hablar en lenguas. Bueno, ya. Lo importante es seguir a Cristo y a la Biblia, y todos vamos en un proceso de maduración. Al menos todos los cristianos, ¿verdad? Seguimos, Apocalipsis 17, versículo 3, y me llevó en el Espíritu, viene con mayúscula el Espíritu Santo, al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Quién iba montado sobre esa bestia? Bueno, Jerusalén la gran ramera, o sea, los judíos apóstatas. El anticristo gobernará el mundo no desde Irak, vuelvo a repetir con mucho respeto, no desde Roma, Europa, lo repito con mucho respeto, sino que el anticristo gobernará el mundo desde Jerusalén, al mundo entre comillas, ¿verdad? Porque él no es Dios para gobernar en forma absoluta. Pero al menos es el tiempo de que él se levante en su maldad y que haga sus atrocidades y sus milagros mentirosos, como los va a hacer sin duda, para engañar a muchos. Tiene nombres blasfemos. Esta palabra nombres blasfemos, la Biblia lo repite mucho en diferentes partes de la Biblia. Nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque al menos el libro de Daniel, capítulo 7, lo repite como 3 o 4 veces, que el cuerno pequeño que saldrá de entre los 7, que dentro de un ratito vamos a ver quiénes son esos 7, el anticristo saldrá de allí, o de entre los 10 cuernos, enseña también la Biblia que saldrá, y él tendrá gran poder, pero él blasfemará contra Dios. Lo enseña Daniel capítulo 3, lo repite 3, 4 veces. Daniel capítulo 11 lo vuelve a repetir, y en diferentes pasajes de la Biblia. Aquí dice que tenía nombres que blasfemos. O sea, va a maldecir al Dios Todopoderoso, va a maldecir, por decir algo, al Arcángel Miguel, a los ángeles de Dios, a la gente que siga a Dios, a los 2 testigos, va a maldecir a los 144,000, aunque seguro él no sabrá, quizás sí, quizás no, que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel, o el remanente judío que huirá de sus mismas narices, huirá al lugar que Dios tiene preparado, los va a maldecir, y todo aquello que se oponga contra él lo va a maldecir y va a mandar a matar a muchos. Nombres blasfemos. La Biblia dice en el libro de Daniel una gran boca. A veces cuando alguien habla lo que no es, la otra persona le dice, usted es un bocón. Usted tiene la boca muy grande. El libro de Santiago dice que el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Bueno, el anticristo no refrenará su lengua, sino que la abrirá mofándose de que él es Dios, y que al que llaman Dios Todopoderoso, ¿dónde está? Que no viene a defender a los que él decapita, que de hecho son muchos los que va a decapitar. ¿Y dónde está Dios? Bueno, Dios sigue sentado en su trono lleno de gloria y de majestad, viendo que se cumplen las profecías a través del anticristo, porque el anticristo será un instrumento de Dios, y aún el mismo diablo es un instrumento de Dios, y aún los demonios, ellos en su ignorancia cometen estupideces, pero a la vez Dios permite que se cumpla la palabra de Dios a través de sus doctrinas falsas, de sus herejías y de su maldad,
Recordemos que el anticristo tendrá poder porque Dios así se lo ha permitido, eso lo enseña la Biblia. Tendrá porque ahorita lo que está en vigencia es el espíritu del anticristo, pero ese cuerno pequeño todavía no ha resurgido en el mundo. No, muchos dicen que ya estamos en la gran tribulación. A mí me extraña que digan eso, porque el orden escatológico bíblico no es así. Está bien que hay mucha maldad, pero jamás, no. Ese sello que mandarán en la frente, en la mano derecha, será visible, no invisible. No será invisible, será visible. Aún más, yo he visto ya una mano derecha con el 666. Hace no sé si 10 años, o que fui a renovar la licencia aquí en Costa Rica, y uno de los que me atendió tenía ese sello en la mano. Pero ese no es el que habla Apocalipsis, ese no vale. Aún si hoy día alguien tiene el 666 en la mano, aún con todo y ese número, y aunque no se pueda borrar, si se arrepiente es salvo. Pero ya cuando se cumpla Apocalipsis 12, 13 y 14, ya sí, el que se lo ponga, ya no hay marcha atrás. A no ser algún número falso que alguien se lo ponga como para engañar a alguien, qué sé yo, con pintura o con algo, pero que no sea el que el anticristo manda hacer, sino como una imitación para salir, pienso yo, de un apuro, ¿verdad? Pero o sea, se me viene a la mente, ¿verdad? Pero si es para seguir al anticristo, así, porque muchos van a sobrevivir, qué sé yo, se me viene a la mente una película que miré y que el sello era falso, y que para entrar a un lugar a comprarlo, pues se puso uno falso. Y puede ser, usted sabe que muchos dicen cuando el televisor salió que era el cajón del diablo, luego ya el mismo predicador que dijo eso, ya luego dijo que no, y él mismo tenía su canal de televisión donde compartía el evangelio. Así, un cuchillo se usó para matar a alguien, pero luego ese alguien se convirtió a Cristo, y ese mismo cuchillo que fue maldito es bendito porque ya no se usa para matar. Y así muchos ejemplos, así se me viene a la mente que puede haber un sello falso o una marca falsa, 666, que por salir del apuro con inteligencia alguien cristiano se pone uno falso para ir a comprar. No digo ni que sí ni que no, puede ser, ¿verdad? Solo supuse eso. Pero el que se lo ponga ya y adore a la bestia y no quiera nada con Dios, porque los que se ponen eso van a maldecir a Dios y más bien van a odiar a los cristianos, y de tal forma que la Biblia dice que los enemigos serán los de su propia casa y que los entregarán a muerte creyendo que rinden a un culto a Dios. Recordemos que el anticristo se proclamará Dios. Bueno, entonces ebrio de las fornicaciones, de las borracheras, se refiere a que serán llenos de demonios y de pecados los que se pongan el sello o los que adoren a la bestia o al diablo o a su imagen, a la imagen del anticristo. Me llevó en el espíritu, o sea, Dios se llevó a Juan en el espíritu y le reveló. La mujer sentada, bueno, en Jerusalén, sentada sobre el anticristo, que tenía 7 cabezas. ¿Quién tenía 7 cabezas? No la ramera, sino la bestia. En este caso el anticristo, pero el espíritu del anticristo, porque muchos dirán, bueno, será un demonio que se manifestará en carne, o será un ser carnal, un ser humano, nacido de mujer. Personalmente pienso que es un humano nacido de mujer. ¿Por qué? Porque dice el libro de Daniel que tenía ojos como de hombre. Dirá alguien, pero ¿cómo no es que eran de hombre? Pero la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice el inicuo, el hombre de pecado. Allí dice hombre de pecado. No dice espíritu de pecado.
Entonces pienso yo que el anticristo quizás será hijo de, pues sí, de sangre judía, pero que nacerá, bueno, en la Biblia enseña dónde va a nacer, ¿verdad? Pero no va a nacer exactamente en Israel, pero va a tener sangre judía, porque dice que de la creencia de sus padres no tendrá esa fe, que no seguirá al Dios de sus padres, dice la Biblia. Ahora los judíos, los israelitas no van a aceptar un gentil como rey de ellos, como presidente. Tiene que ser alguien que sea de descendencia judía para que lo acepte. La Biblia lo llama el asirio, al anticristo también, el asirio. Bueno, siguiendo aquí, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, los 10 cuernos vienen profetizados en Daniel capítulo 2, también habla Daniel capítulo 7 y en un montón de pasajes, aún en Apocalipsis 17 y 18 habla de los 10 cuernos. Son 10 reyes que se levantarán, que muchos vemos ahí al imperio romano revivido, o sea, serán grupos de musulmanes, muchos de ellos, de europeos y algunos africanos, o sea, en su jurisdicción, porque por ahí estuvo el imperio romano en tiempos de antaño, y será el imperio romano revivido, según las profecías. Tendrá que resurgir en esas mismas regiones o territorios o países o naciones, que por cierto son muchos países. La Biblia dice en parte de hierro, en parte de barro. Muchos vemos ahí que en parte de uno son musulmanes o islámicos y el otro serán probablemente europeos, africanos, ahí donde fue la jurisdicción del imperio romano de antaño. De allí serán esos 10 cuernos o esos 10 reyes que tendrán dominio sobre esos países. ¿Y cuáles son esas 7 cabezas? Bueno, muchos vemos ahí que son Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas y los griegos. La Biblia dice que son 5 que han caído. Uno es, o sea, el número 6 es el imperio romano que existió en tiempo de Cristo. Por eso Juan dice uno es, porque Juan murió como en el año 98, algo así, después de Cristo. Y el apóstol Juan, que Dios le revela Apocalipsis, el evangelista Juan, el imperio que gobernaba en ese entonces era el imperio romano. 5 han sido, bueno, vuelvo a repetir, Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio babilonio, imperio medo-persa, el imperio griego a través de Alejandro Magno. Y dice, 5 han sido, uno es. ¿Cuál es el que es? El imperio romano que estaba en ese entonces. Y otro será, que es el imperio romano revivido, y cuando venga, que dure poco tiempo, bueno, porque apenas durará lo mucho 7 años, ¿verdad? Que para esto puedan ser solo 3 años y medio, así, que dure ese imperio romano revivido, es muy poco tiempo. Seguimos aquí, entonces ya miramos qué son las 7 cabezas y los 10 cuernos, o sea, ya unos imperios existieron, otros también existieron y resurgirán al final de los tiempos esos 10 cuernos. ¿Por cuál versículo vamos? El 4, Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de perlas preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
Gracias al Espíritu Santo porque nos revela su palabra. Aquí habla de perlas preciosas, habla de riquezas, habla de pecado, habla de inmundicia. Aquí en ese versículo, y pues lógico, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el hombre más rico en los últimos tiempos si no el anticristo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la ciudad más llena de pompa y de riquezas? Habrá mucha plata y poca comida, según la Biblia. Jerusalén en esos tiempos. ¿Cuál será la ciudad que reina sobre los hombres? Y hay Jerusalén, por supuesto. Entonces todo enfoca que es Jerusalén, ¿verdad? Perlas preciosas. Esa perla preciosa lo repite Apocalipsis 18:12, dando a entender que la ramera también es la gran Babilonia, la gran ciudad. Tanto Apocalipsis 17 como 18 lo ponen como la gran ciudad. Es más, dice hay un versículo donde murieron los que Dios hace justicia de los apóstoles y profetas y maestros. ¿Dónde fue que estuvieron los apóstoles, los profetas, los maestros? En Jerusalén. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Quise juntaros como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Por tanto, vuestra casa os será dejado desierta. Desierta. Desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 que nuevamente resurge como nación por el pecado de despreciar al ser más inocente, más puro, más santo que pisó y que pisará el planeta Tierra. Jesús el Señor, ya no harán con Él lo que quiera en su segunda venida porque Él viene como el Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a ver cuánto bendito sea el nombre del Señor. Entonces seguimos aquí. Bueno, muchas riquezas, mucha maldad. Sigue diciendo Apocalipsis que lleno de las abominaciones. Versículo 5, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Ves que la Biblia pone unido a la gran ramera y a Babilonia la grande en su frente? Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Usted que me escucha es lo que piensa. Si usted piensa que usted es un pobre, un miserable, eso es y eso serás. Si usted piensa que usted es un triunfador, aunque lo maten, usted es un triunfador, muere como triunfador. Si usted piensa que usted va a progresar en la vida, usted va a ser un hombre próspero porque Dios te va a bendecir. Por eso dice la Biblia, cuál es el pensamiento en su corazón, tal es el ser humano. Bueno, esa gran ramera, Jerusalén, tendrá en su frente un nombre escrito. Es una ciudad, dice la Biblia. Lo llama la gran Babilonia o Babilonia la grande. Es un misterio, pero ya Dios lo está revelando. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y a Daniel y a Juan se le dijo, estas palabras son selladas hasta los últimos tiempos, hasta el final de los tiempos. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Dice que tenía mucho oro, muchas piedras preciosas. Se lo voy a leer en Apocalipsis 18:12 para no quedarnos con la duda. Aquí está el 11 y disculpen, pero aquí donde grabo está un poquito oscuro y por eso es que tengo que fijar muy bien la vista y tengo la Biblia muy rayada y a veces. Dice versículo 12, mercaderes de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata,
de escarlata, de toda madera olorosa. Bueno, y sigue enumerando allí muchas cosas que habrán en Jerusalén en ese entonces. Dice oro, plata, piedras preciosas, lo mismo que dice, en este caso se refiere a Babilonia. En Apocalipsis 17:4 se refiere a la gran ramera. Bueno, también Apocalipsis 18, versículo 11 al 17 y el 19. Bueno, hay varios pasajes donde repite eso. Ebria, el versículo, bueno, entonces por eso era un misterio, porque Dios se lo estaba revelando a Juan, pero Juan no lograba entenderlo del todo. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué cree usted que Juan quedó asombrado con gran asombro? Porque Juan jamás imaginó que la gran ramera fuera a Jerusalén. Yo sé que muchas personas dicen, y hasta alguien me quiso tratar de blasfemo, que yo le decía que era de Jerusalén. Pero no, el mismo Antiguo Testamento, muchos versículos, como 30 o muchos, enseñan que Israel o Jerusalén, que Judá es apóstata, es prostituta, es fornicaria, es la gran ramera, es corrompida. De hecho, cuando la Biblia dice en Isaías, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de víboras, hijos depravados, me dejaron a mí. Se refiere a Jerusalén, no se refiere a cristianos, porque en ese tiempo no habían cristianos, ¿verdad? Se refiere a judíos y vea cómo los trata Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados. Por eso es la gran ramera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña que Jerusalén se volverá apóstata en una forma especial en la semana 70 de Daniel. Así que no estoy invitando nada, ni soy un apóstata. Está bien, oramos por Jerusalén, oramos por Israel, pero la profecía debe cumplirse de esa apostasía de los judíos en el tiempo del anticristo. Recordemos que ellos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Como el Mesías, lo siguen esperando. Ya los cristianos sabemos que el Mesías vino, gloria a Dios. Versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Bueno, ya lo leímos. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Bueno, hay muchos versículos del Nuevo Testamento, del mismo Jesús, que enseñan eso. Digamos, muchos versículos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires. Digamos, en Ezequiel capítulo 22, para que usted que apunta ahí. Ezequiel 22 del 2 al 4. Es más, voy a leerlo, porque o si no hay gente que... Quizás usted que me está escuchando es un perezoso y a Dios no le agrada esa pereza tuya. Perdóneme, pero Dios me pone que le diga eso. A Dios no le agrada esa pereza tuya, que escuchas y no escudriñas la palabra de Dios. El que ama a Dios escudriña la palabra de Dios. Alguien dijo que el buen discípulo no es el que tiene un buen maestro o el que se queda con lo que su maestro le enseñó, sino el que busca cómo aprender más. Ese es el buen discípulo. Ezequiel 22 del 2 al 4. Bueno, no lo tengo aquí tengo Ezequiel. Aquí tengo Ezequiel 22 del 2 al 4. Vamos a leerle para usted. Ciudad derramadora de sangre. Oiga cómo trata Dios Ezequiel. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Versículo 4.
en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años, por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a toda la tierra. Habla de la sangre que se derrama en Jerusalén. Ezequiel 22 del 2 al 4. Solo le leí el 3 y el 4. Ahí usted lo puede leer. El versículo 6 allí mismo, oiga lo que dice. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. ¿Quiénes son los príncipes? Bueno, los reyes, los jueces, los gobernantes, los que tienen posición política de eminencia. Ahí habla que se esfuerzan por derramar sangre. Y Dios no ama a la persona derramadora de sangre. Dios quiere paz para Israel, para Jerusalén. Dios quiere paz. Y así sigue ahí mismo en Ezequiel 22, 27. Usted lo puede leer. En Apocalipsis 18, 20 habla de la sangre derramada de los apóstoles y profetas. Apocalipsis 18, 20. Imagínense que en Mateo 23, versículo 33, del 33 al 36. Mateo 23 del 33 al 36. Palabras de Jesús, Israel, Jerusalén, derramadora de sangre. Dice que la prostituta estaba ebria de la sangre de los mártires. Bueno, ¿será esa prostituta una religión? No calza con una religión apóstata de los últimos tiempos, que es la que yo he visto que calza un poquito más. Otros dicen que la Iglesia Católica, que a través de la historia derramó mucha sangre en nombre de Dios. Pero no será. Recordemos que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Dios no permitirá que le hagan culto a la Virgen María, a los santos, de que recen, no, solo que le adoren a Él, que le sigan a Él. Sigo dando versículos para los que quieren leer versículos. Lucas capítulo 13, del 33 al 34, palabras de Cristo. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 52, donde Esteban, lleno del Espíritu Santo, les decía: ustedes mataron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿A cuál de los profetas no mataron? Le dijo Esteban, lleno de Dios, que fue el primer mártir Esteban. Les predica y hasta muere apedreado por predicar la verdad. Hechos 7 del 51 y 52. Segunda de Tesalonicenses 2, 14 y 15. Dice una parte así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Dios a través de San Pablo, dice ahí, Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que no estoy inventando que Jerusalén es la gran ramera. Aquí los tengo y se los puedo leer, pero para avanzar en Apocalipsis no se los leo. Pero vemos que son versículos que respaldan lo que estoy enseñando, que Jerusalén, que Israel es la gran ramera, la gran prostituta, que tendrá una boca llena de blasfemias, y que esa gran ramera va montada en una bestia, o sea, en el anticristo. ¿Por qué? Porque Jerusalén se volvió apóstata al final de la gran tribulación. Así que, hermanos, está claro en la Biblia que es Jerusalén. Bueno, aquí estoy en Apocalipsis 13. El tiempo ha corrido y no sé cuántos minutos llevo, pero qué clara es la Biblia, ¿verdad que sí? Por eso el que quiere conocer la verdad no escuche muchas voces, escudriñe la Biblia, y como dijo David Wilkerson, la Biblia se explica con la misma Biblia.
Amada persona, que si Cristo viene hoy, usted y yo nos vayamos con Él. No nos quede, dice Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escapemos de esa ira que vendrá. Escapemos de esas plagas, de esas pestes. Muchos les cortarán la cabeza. Y la única forma de escapar es teniendo a Jesús en el corazón. Luego seguiremos con esta hermosa enseñanza. Veremos los 2 capítulos así, versículo por versículo, en una forma rápida, para que usted y yo veamos que no estoy inventando nada, ni contradiciendo nada. Mis respetos a otros que son mucho mejores que mi persona y saben más, pero nadie puede contra la verdad sino a través de la verdad triunfar en la vida y enseñar lo correcto. Lo justo es lo correcto es lo verdadero y lo verdadero es lo que Dios enseña. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si alguien no es salvo, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y oro que tú salves mi alma, mi espíritu, mi cuerpo en este momento. Sálvame, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga.